De tanto correr, correr, me cansé y sentí no respirar y no poder ya más. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Mas uma voz tão aprazível chegou à minha debilidade, a dizer-me: já não corras, vem que te ensinarei a caminhar. A caminhar, a caminhar, a caminhar, a caminhar. I failed and then I understood, oh how much I was wrong in my way of life. Trying to win, I lost my sight of what was most important in my life, of who I am. Mas uma voz tão aprazível chegou à minha debilidade, a dizer-me: já não corras, vem que te ensinarei a caminhar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, to walk, a descansar, puedes descansar. Y de tanto correr, correr, descansé y pude respirar. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Ven Sígueme con Walter Posada. Hoy trayendo la clase que veremos durante esta semana que viene, la clase de Ven Sígueme. Esa clase es Jeremías, hoy entramos ya a Jeremías, acabamos 5 clases de Isaías y estaremos compartiendo estos capítulos de Jeremías. Jeremías del 1 al 3, el capítulo 7, el capítulo 16 al 18 y el capítulo 20. Esta clase se llama Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y habla mucho de esto y bueno, vamos a tratar esto un poco ahora. Y bien hermanos, también esperamos que después de esta clase ustedes nos puedan acompañar en el Ven Sígueme Express que hacemos con Liz y que compartimos con ustedes con mucho cariño, así como con toda la programación que tenemos en Central del Libro de Mormón. Te lo cuento en 10, Ven Sígueme Kids para los niños, música con Diana Angulo, las clases con Pepe Valle, las noticias y la noche de hogar con Benny Monroy y también todos los asuntos de arqueología con el profe Javier Tobar. Para eso estamos aquí en Central del Libro de Mormón. Muy bien, me gustaría que iniciáramos esta lección el día de hoy preguntándonos algo que me causa cierta gracia porque yo lo he vivido. ¿Alguna vez se han sentido inadecuados delante del Señor? ¿O han sentido que no son todo lo que el Señor desea o necesita? Y cuando han pasado por esa emoción, ¿cómo nos ha ayudado para que entendamos que esta es su obra y que somos aceptados en ella? Me gustaría que contestaran a esa pregunta aquí abajo en los comentarios y también que dejaran un like, reportaran su asistencia y que se suscribieran al canal de ser necesario ahí en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Pero sé que esta semana vamos a tener muchísimos comentarios
Y les animo a cada persona que vea esta clase en esta semana a que coloque sus sentimientos, porque sé que todos en algún momento nos hemos sentido inadecuados. Y es que la historia de Jeremías es la historia nuestra. Cuando tenía apenas 22 años y estaba recién casado, hermanos, se me llamó para ser sumo sacerdote. Soy sumo sacerdote de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde los 22 años de edad. Y esa ha sido una carga pesada que a veces me hace sentir mucho mayor de lo que soy, pero aún desde temprana edad me sentí en muchas ocasiones mucho mayor de lo que era. Entonces recuerdo que a esa edad se me llamó para presidir una rama del Señor, una rama de la iglesia. Yo no me sentía adecuado, era apenas un jovencito recién casado, siempre he sido una persona que sonríe mucho. Sí que recuerdo que con algo de angustia y preocupación le dije a un líder, a un miembro de la presidencia de Estaca que me extendió el llamamiento, le dije, pero yo soy muy joven. Y él dijo, y el Señor lo sabe. Y yo le dije, pero es que yo sonrío mucho, a mí me gusta reír mucho. Y él me dijo, el Señor lo sabe. El Señor no te ha llamado por lo que no eres. El Señor ahora te ha llamado por lo que eres. Y Él sabe lo que puedes llegar a ser. Mis amados hermanos y hermanas, durante mi vida he aprendido que el Señor nunca ha quitado la juventud de mi corazón. Y también he aprendido que nunca he dejado de reírme ni de sonreír. Soy una persona muy alegre, a pesar de las dificultades de esta vida, que son bastantes. El Señor no nos llama a servir en su obra por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. Él nos conoce. Entonces Jeremías le dice al Señor, empezando Jeremías en el capítulo 1, cuando el Señor le llama, le dice, bueno, Señor, es que lo que pasa es que yo no sé hablar. O sea, yo no sé hablar, le dice. Leamos eso en el versículo 6, dice, y yo dije, le dice Jeremías al Señor, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Entonces el Señor, en respuesta, le dice en el versículo 9 lo siguiente, como una respuesta celestial. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué hermoso esto, hermanos, porque cuando el Señor llama, literalmente, a alguien a que le sirva, a que predique su palabra, pone sus manos en su boca y pone su palabra en la boca de todos. Así hace con nuestros jovencitos y nuestras jovencitas cuando salen a servir una misión. Y así hace con nosotros cuando nos bendice en un llamamiento. Todos, creo, todos sin excepción, a menos que nuestro corazón fuera muy orgulloso, nos hemos sentido inadecuados para hacer lo que el Señor nos manda. Recuerdo en una ocasión que el presidente Thomas S. Monson fue llamado a ser profeta, presidente de la iglesia. En una entrevista que dio, dijo que no se sentía preparado, lo cual me pareció increíble, porque era un hombre de 36 años cuando fue llamado al servicio apostólico, como un profeta vidente y revelador, desde los 36 años. Y cuando llegó a ser presidente de la iglesia, no recuerdo exactamente qué edad tenía, si tenía 80, 82, 85, ustedes me disculparán por no tener ese dato, pero llevaba casi más de 40 años, casi 50 años, siendo un apóstol del Señor Jesucristo, y aún dijo en esa entrevista, no me siento preparado. Pero también recuerdo mucho, y siempre ha quedado marcada en mi vida una frase que él dijo, cuando el momento de la acción llega, el momento de la preparación se acaba. Así que el Señor le dice a Jeremías, bueno, aquí está tu respuesta, tú dices que no sabes hablar, toma mi palabra, y la puso en su boca. Ahora, Jeremías también dice, Señor, es que soy niño. Miren, en el versículo 6 nuevamente, volvemos al versículo 6 donde le dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. ¿Por qué? Porque soy niño. O sea, literalmente Jeremías acá le dice al Señor, mira, Señor, yo no tengo experiencia. Llama a alguien que sí tenga experiencia, que sí sepa de esto, pero yo no sé hablar porque soy niño. Y entonces el Salvador
nuevamente le contesta. En el versículo 5 le da una respuesta que es para todos y que es el nombre de esta lección justamente el día de hoy. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, nosotros aquí tenemos que ir a un principio que se llama el principio de la preordenación. Fuimos preordenados desde antes de venir a esta tierra. Muchos de nosotros, Alma 13, por allá en el capítulo 13, en el libro de Mormón, habla de aquellos que fueron llamados a ser sumos sacerdotes de Dios desde antes de la fundación de este mundo. Pero si vamos a los sumos sacerdotes, ¿cuántas de ustedes, hermanas y hermanos, fueron llamadas desde antes de la fundación de este mundo para ser madres en Sion? Primero, para ser esposas y para ser lideresas en esta iglesia, para ser capaces de sacar adelante este reino hombro a hombro con nosotros, los hombres, los poseedores del sacerdocio. Qué gran equipo hacemos, pero es un equipo que no se formó en esta tierra, sino que se formó desde antes de la fundación de este mundo, donde cada uno de nosotros fuimos llamados. Tal vez esta historia ya la he comentado, pero hace unos años fui llamado a una presidencia y la autoridad general, el Elder Jay Jensen, que vino para hacer nuestro llamamiento, parado en el púlpito, recuerdo que dijo algo que me impactó. Nos miró y dijo: nosotros no vinimos a llamar a estos hombres, porque estos hombres ya fueron llamados desde antes de la fundación de este mundo. Ellos ya habían sido llamados a estos llamamientos. Nosotros solo vinimos a encontrarlos. Nuestro deber era encontrarlos, pero el Señor ya los había llamado. De la misma manera, el Señor nos llama a muchos de nosotros. Y ¿saben una cosa, mis amados hermanos? El Señor no nos dejará solos en nuestros llamamientos, en nuestras responsabilidades, en las cosas que tenemos que hacer y en los desafíos que tengamos que enfrentar. En el versículo 8 de Jeremías 1, el Señor dice lo siguiente: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y el versículo 19 es tan poderoso como este. Miren que acabamos de: no temamos. No tenemos que tener temor. El Señor estará con nosotros. Él nos liberará de cualquier cosa que tengamos que padecer, que enfrentar. Y el versículo 19, miren tan hermoso: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, semejante bendición tenemos de Dios. La historia de Jeremías entonces es como la nuestra, refleja la nuestra. Nos podemos sentir inadecuados, pero el Señor nos dice: no temas, yo pelearé contigo, yo ganaré tus batallas, haz tu parte, que este es mi negocio. Y es lo que le digo a algunos hermanos a veces en entrevista, cuando les he extendido llamamientos en mi vida, en el nombre del Señor Jesucristo: hermano Walter, yo no podré, yo no soy bueno para dar clases, yo no quiero dar discursos, yo no puedo, yo no tengo el tiempo, Y siempre pienso: el Señor peleará tu batalla, el Señor hará lo que tenga que hacer. No temas, no dudes, cree solamente. Entonces Jeremías predicó la palabra del Señor, y miren lo que dice después de que se puso en las manos del Señor. Jeremías 20, en el versículo 9, es fabuloso. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice Jeremías, después de todas las tribulaciones que pasaba por la predicación del Evangelio. Pero miren lo que continúa: pero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Me esforcé por contenerlo, pero no pude. Así nos debiera suceder a nosotros con el Evangelio, mis amados hermanos y hermanas. Ya que sea un fuego interno, que se meta aún en nuestros huesos y que no podamos contenerlo, aunque se esforzó por completo, y aunque nosotros nos esforzáramos por completo. Si el Señor nos llamara, el Señor nos habilitará. El Señor al que ama y al que llama, habilita para que haga lo que Él pide.
Le sucedió a Moisés, que no podía hablar, le sucedió a Enoc, y nos sucede a cada uno de nosotros, aún a Jeremías, que somos llamados para servir en esta obra, porque esta obra es de él, es su negocio, y créanme, él gerencia este negocio con una habilidad divina, con toda sabiduría. No te va a llamar a ti o a mí para que fracasemos, a menos que nosotros dispongamos que sea así. Si nosotros queremos fracasar y no queremos hacer nada, está bien, el Señor lo permitirá. Y no llegarán a nosotros las consecuencias, las bendiciones de prestar un buen servicio. Y no llegarán sobre nosotros esas hermosas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que, mis amados hermanos y hermanas, con estas cosas, con esta historia de Jeremías, que sufrió tanto, pero que es un libro tan magnífico, tan profético, tan lleno de gracia, de verdad, de luz, iniciamos este Ven Sígueme de esta semana. Y espero que el Señor nos pueda bendecir de una manera grande, para que también nosotros comprendamos que somos llamados de Él, y que antes de este mundo Él nos conoció. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al salón de clases, al aula virtual de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central del Libro de Mormón. Y con esta historia de Jeremías, lo primero que entendemos y que comprendemos es que el Señor llama profetas para que hablen su palabra a todos nosotros. Lo acabamos de vivir en la conferencia general con nuestros profetas. Y lo estudiaremos todo este semestre, todos esos discursos, los estudiaremos en nuestras clases de Sociedad de Socorro, de Quórum de Élderes. Aprenderemos más de los profetas. El Señor llama a los profetas como lo hizo con Jeremías, y aprendemos que su gracia está sobre ellos. Cuando pienso en el presidente Russell M. Nelson, hallo consuelo en las palabras del Salvador cuando dijo: y si los de mi pueblo escuchan mi voz, y la voz de mis siervos que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo, que no serán quitados de su lugar. Escuchar y prestar atención a los profetas vivientes tendrá un efecto profundo y aún transformador en nuestra vida. Somos fortalecidos, estamos más seguros y tenemos más confianza. Escuchamos la palabra del Señor, sentimos el amor de Dios, sabremos cómo dirigir nuestra vida con propósito. ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas? Hemos sentido curación del alma, del espíritu, al escuchar a los profetas del Señor. A mí me llena el corazón, y lo he hablado con propios extraños. Qué bendición tenemos de escuchar a los profetas del Señor cada 6 meses, pero también en sus mensajes, en sus devocionales, en los cara a cara que ahora hacen con los jóvenes, con los adultos solteros, con todos los miembros, con los matrimonios. Qué bendición tenemos cuando se dice que un profeta del Señor viene a visitarnos. Qué bendición tenemos cuando escuchamos las palabras de un profeta, porque el Señor ha llamado a los profetas a que nos hablen. Aunque su predicación muchas veces es rechazada, nosotros podemos tomar lo mejor de esa predicación y utilizarlo para nosotros. Me gustaría compartir con ustedes unos versículos que se encuentran en Jeremías 7. Los versículos del 1 al 7, vamos a leerlos y vamos a ver las funciones de los profetas. Y también vamos a analizar cómo vemos nosotros o qué aprendemos de los profetas del Señor después de escuchar estas palabras que Jehová mismo le dice a Jeremías. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd la palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar.
No confiéis en palabras de mentiras, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque si de veras enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, el huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis sangre inocente, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y me parece a mí, hermanos, al escuchar a Jeremías, al escuchar estos versículos que el Señor le manda a su profeta, me parece escuchar las palabras que los profetas nos hablan a nosotros. ¿Acaso no nos invitan a enmendar, a corregir nuestro andar, nuestro camino, a arrepentirnos, a sacar todo lo malo que hay en nosotros, a dejar de ser vengativos, odiosos, calumniadores, avaros, egoístas, a dejar de burlarnos de las personas, a cesar la crítica a nuestros líderes, a los ungidos del Señor, a amar más a nuestro prójimo, a ser mejores esposas, mejores hijos, mejores padres para nosotros los hombres? Eso es lo que nos dicen los profetas ahora. Y creo que eso a mí personalmente me inspira aún a seguir más a los profetas en estos días. Porque el mensaje sigue siendo el mismo. Hay que arrepentirse. Hay que acercarnos a Dios. Y para eso Dios ha mandado sus profetas a esta tierra. Yo quiero compartir mi testimonio con ustedes de que así es. Amo que el Señor haya puesto al profeta José Smith en esta tierra, que lo haya escogido desde antes de nacer para esta obra, y que así haya seleccionado a profetas durante toda su vida, para que nos sirvan, para que nos prediquen. Y en estos años que llevo de ser miembro de la iglesia, he sido bendecido con grandes profetas, pero también he sido bendecido con grandes líderes locales, que han sido llamados desde antes de la fundación de este mundo para que sirvan en esta obra de acuerdo con la voluntad de Dios. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, y ahora me gustaría compartir con ustedes un principio, este principio del que hemos venido hablando, de la preordenación, de cómo fuimos escogidos desde antes de nacer. Dios me conocía a mí y los conocía a ustedes desde antes de nacer. ¿Se dan cuenta lo impresionante que es ese principio, esa verdad eterna? Dios nos conocía desde antes de nacer. Su espíritu es un ser eterno. El Señor le dijo a su profeta Abraham: fuiste escogido antes de nacer. El Señor dijo algo similar en cuanto a Jeremías y muchos otros. Incluso lo dijo acerca de ustedes. Su Padre Celestial los ha conocido por mucho tiempo. Ustedes, como sus hijos, fueron escogidos por Él para venir a la tierra precisamente en esta época para ser líderes en su gran obra sobre la tierra. No se les escogió por sus características corporales, sino por sus atributos espirituales, tales como la valentía, el coraje, la integridad de corazón, la sed de la verdad, el hambre de sabiduría y el deseo de servir a los demás. Ustedes cultivaron algunos de esos atributos en la vida preterrenal. Los demás los pueden cultivar aquí en la tierra a medida que los procuren con persistencia. Y ahora me gustaría, mis amados hermanos y hermanas, que uniéramos este principio. Si ya sabemos que el Señor nos escogió desde antes de nacer, ¿por qué entonces le abandonamos a Él, que es la fuente de aguas vivas para nosotros, que si nos acercamos nunca tendremos sed ni hambre espiritual? Hermanos y hermanas, creo que nuestra condición, nuestra característica humana hace que muy pronto olvidemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y entonces le abandonemos, nos demos la vuelta como la esposa de Lot, miremos atrás, recordemos tal vez cosas del pasado de nuestra vida y queramos vivirlas, más que el futuro inmaculado y blanco y lleno de gloria y de esperanza que viene para nosotros si seguimos unidos a nuestro Salvador.
En el antiguo Israel había un problema. Bueno, y aún en el Israel moderno hay un problema, pero Israel hoy día, toda esa tierra, es una tierra realmente bendecida hoy día, porque es muy tecnificada, tienen mucha tecnología el país de Israel como tal. Pero en los tiempos antiguos, las fuentes de agua eran muy valoradas porque la tierra era árida, era una tierra semidesértica, si no desértica. Así que los pozos y las fuentes de agua eran consideradas un tesoro. Por eso creo que el Señor toma esta analogía y la compara con ellos, pero también la aplica a nosotros. Él es una fuente de agua viva. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar cerca del Señor? Pero antes de decir qué podemos hacer nosotros, que espero que ustedes lo compartan aquí abajo en los mensajes, ¿qué puedo hacer yo para estar cerca del Señor? Miren los dos males de los cuales el Señor, o por los cuales el Señor llama al pueblo de Israel a que se arrepienta. En Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían el agua. Hermanos, bueno, sabemos que las cisternas eran grandes depósitos de agua, pero imagínense, es como algo que tiene filtraciones, como un recipiente que tiene huecos, que tal vez con un clavo le hagamos varios huecos y le echamos agua, ¿qué sucederá? Quedará literalmente como una regadera, no podrá contener el agua. De esa misma manera, muchas veces nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, es un recipiente con rotos, es una cisterna rota que no retiene el agua de Cristo. Esa agua que es viva, que es su palabra, que es su amor, que es su sacrificio. Me impacta ver cómo el mensaje del Señor nos puede llegar a nosotros y nos pide que nos acerquemos a Él, que tomemos de esa agua. En Jeremías, en el capítulo 7, en los versículos 21 al 23, nos ilustra justamente todo esto. Y nos llama, nos hace un llamado como de padre, un llamado tierno, me parece a mí, para que seamos su pueblo, para que seamos sus hijos. El Señor dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, todo esto de los sacrificios de los animales que se hacía con la ley de Moisés, todo eso estaba bien, pero el Señor aquí está haciendo una referencia. Claro que eso es lo que tienen que hacer, pero para recordar qué es lo que yo quiero de ustedes: que escuchen mi voz, que sean mi pueblo y que anden en mis caminos. O sea, hoy día nosotros podríamos traer esto a nuestra propia vida, a nuestra familia, a nuestra estaca, a nuestro barrio, a nuestra rama. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere de nosotros? Un corazón quebrantado, un espíritu contrito. Cuando tomamos la Santa Cena, tomamos de esa fuente de agua viva, porque renovamos esos convenios del bautismo, y le decimos al Señor: sí, voy a ser tu pueblo, voy a ser tuyo, tú serás mi Dios, y voy a caminar por donde tú me digas que camine. Esa es la ofrenda que traemos cada día de reposo, cada domingo, a nuestros centros de reuniones. Y es la ofrenda que ponemos delante del altar de la Santa Cena, con la que decimos: Señor, aquí estoy, aquí estamos, como hijos tuyos, como pueblo. Danos de beber tu agua, para que ya no tengamos sed. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, como
siempre lo repito aquí en las clases porque me encanta esa parte de las Escrituras. Leí cuando comió del fruto del árbol de la vida, lo primero que hizo fue mirar alrededor para ver dónde estaba su familia y entonces invitarlos a que también comieran de ese fruto. Y entonces los llamó y les dijo que vinieran a comer de ese fruto. Algunos sabemos por la historia que quisieron venir, otros se apartaron, otros no hicieron caso al llamado que hacía su Padre, como un ejemplo justamente de lo que pasa con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, y es que al comer del fruto del árbol de la vida, que yo leí, que es ese evangelio, que es la palabra de Cristo, entonces nosotros tenemos que compartir ese fruto con otras personas. Y estábamos hablando hace unos momentos apenas de la fuente de aguas vivas, de cómo el Señor nos da a beber de esa fuente a nosotros. Y nosotros saciamos nuestra sed, nos calmamos, nos sentimos sus hijos cuando lo hacemos. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? El Señor recogerá a su pueblo. Y para eso requiere que nosotros experimentemos y tengamos vivencias predicando su evangelio, trayendo a su pueblo. El Señor mismo ha dicho que es importante que traigamos a su pueblo de regreso. Para eso nos preparamos. Presidente Nelson lo ha repetido muchas veces y ahora en esta clase quiero compartir para ustedes lo que él ha dicho. Ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que ese recogimiento. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Eso lo dijo el presidente Nelson junto a su esposa Wendy hace muy poco, en el 2018. No hay nada más importante que debería suceder para nosotros ahora, en este momento, que el recogimiento de Israel. Así que el mandato es a compartir de esa agua con otros, a ser pastores para otros, a traer esas ovejas descarriadas. Hombres y mujeres tenemos esa misma responsabilidad de traer a hombres y mujeres, a niños, a familias, a predicar el evangelio. He notado que cuando nosotros comemos del fruto y vivimos del evangelio, tenemos más deseos de compartir ese mismo evangelio con otros. Porque cuando ese evangelio cambia nuestra vida, queremos que otros también lo cambien. No lo guardamos como el secreto mejor atesorado y como que miramos para aquí y para allá y no queremos soltarlo. No, al contrario. Queremos dar de ese fruto a todas las personas. Jeremías dice lo siguiente en el capítulo 3, en algunos versículos que a mí me encantan. Versículo 14, empezamos ahí, dice lo siguiente: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con entendimiento. Esos pastores los tenemos hoy día en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Profetas, vivientes y reveladores, jueces de Israel, presidentes de estaca, obispos, que son inspirados y que nos guían para seguir los mandatos del Señor. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del convenio de Jehová, no vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se harán otra cosa. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones se congregarán en ella, en el nombre de Jehová, en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Toda esta profecía es hermosa. Se llama, si no lo habían advertido, recogimiento de Israel, congregación literal de las 10 tribus de Israel, cuando el Señor así lo decida. Y saben una cosa, hermanos, esta es la gran noticia. El Señor decidió que eso era en este tiempo. En el tiempo, o más bien,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y nosotros somos parte de esa gran obra. No hay nada más importante que nos atañe, que nos involucre, que nos exija, que nos comprometa que el recogimiento de Israel. Amo esta obra, mis amados hermanos y hermanas. Por eso les quiero invitar a que piensen en familia. Estas dos cosas. La primera, cómo han sentido que el Señor les ha ayudado a superar sus necesidades, sus deficiencias, para ser mejores siervos en esta su obra. ¿Cómo les ha ayudado cuando ustedes han tenido llamamientos? Si les es posible, compartan en familia, en la noche de hogar o alrededor de su mesa, compartiendo algunos alimentos. ¿Qué cosas ha hecho con ustedes el Señor y por ustedes el Señor para permitir que presten un mejor servicio en esta iglesia? También, si les es posible, compartan en familia, hablen un poco sobre cómo pueden compartir de esa fuente de agua que es Jesucristo, de su evangelio, con otras personas, para que también otros calmen la sed que nosotros ya estamos calmando al pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Mis amados hermanos y hermanas, ha sido un gusto para mí estar con ustedes en esta clase del día de hoy. Amo a mi Salvador. Me encanta saber que antes de haber nacido, ya Él me conocía y yo le conocía a Él, que fui instruido, que fui capacitado desde antes de venir a esta tierra. Me encanta ese principio y llena mi alma esa verdad. Espero que así sea también con todos ustedes. Les amo mucho, mis amados hermanos y hermanas. Dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden que el día de hoy, después de esta clase, pueden ver en unos minutos el Ven Sígueme Express con nuestra amada Liz Posada. También vean esta noche la charla dominical que tenemos para todos ustedes con mi amada Liz. Les invito de todo corazón y todos los contenidos que hay aquí en Central del Libro de Mormón. Mis amados hermanos y hermanas, un fuerte abrazo, un beso para todos. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.